Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En este día que es domingo, día del Señor, día en que los cristianos nos reunimos en la iglesia, en nuestro templo, para celebrar el banquete de la Eucaristía, querría invitarte a que continuáramos nuestro diálogo con Jesús, con Dios Trinidad, en torno al tema que iniciamos el día de ayer, de la familia y de la Eucaristía. Si ayer hemos considerado la Eucaristía bajo el aspecto de sacrificio, hoy quisiera invitarte a que nuestro diálogo con Jesús discurriera por los caminos de esas otras dos dimensiones que tiene la Eucaristía, como presencia y como comunión. Qué bien nos hará considerar especialmente estos aspectos hoy, que es domingo. Mediante su sacramento, el Señor Jesús ha querido quedarse con nosotros, y no de una manera simbólica o imaginativa, sino de un modo plenamente real, substancial. Esta presencia de Jesús sustancial en la Eucaristía, constituye, como una invitación a las familias para que, así como Jesús en su sacramento se queda con nosotros, ellas también se queden, permanezcan con el Señor Jesús en su sacramento. Y esto tanto en la adoración de este sacramento augustísimo, como sobre todo en la participación en la Santa Misa, que es, como una invitación de Jesús a la familia para tener un encuentro plenificante con Él. Creo que nos puede hacer bien escuchar lo que los obispos de todo nuestro continente dijeron en Aparecida en torno a este aspecto. Aparecida es una ciudad de un santuario, concretamente en Brasil, de la Virgen, donde tuvieron una reunión continental, todos los obispos de este continente, juntamente con el Papa Benedicto XVI. Bien, allí, en este documento que emanaron allí, en el número 251, leemos lo siguiente. La Eucaristía es el lugar privilegiado del encuentro del discípulo con Jesucristo. Con este sacramento, Jesús nos atrae hacia sí y nos hace entrar en su dinamismo hacia Dios y hacia el prójimo. En cada Eucaristía los cristianos celebran y asumen el misterio pascual, participando en él. Por tanto, los fieles deben vivir su fe en la centralidad del misterio pascual de Cristo a través de la Eucaristía, de modo que toda su vida sea cada vez más vida eucarística. Hasta aquí la cita del documento de Aparecida. La Eucaristía entonces es un lugar privilegiado de encuentro con Jesús. Ojalá que nuestras familias, que tu familia, sientan al llegar el domingo esta invitación que Jesús les hace a encontrarse con Él en el sacramento, porque teniendo a la Eucaristía como centro, entonces nosotros viviremos de cara a Dios y de cara a los hombres, porque es en la Eucaristía, en este sacramento, donde Jesús nos atrae hacia sí y donde nos invita a ir en Él, con Él y por Él al Padre
y también a nuestros hermanos. El quedarse o permanecer con Jesús en la Eucaristía, entonces adquiere una forma muy concreta y necesaria en el precepto de asistir a la celebración de la Santa Misa los domingos y fiestas de guardar. Y en este campo, las familias tienen una labor educadora imprescindible y también una misión de ser testigos. Los miembros de la familia deben educarse mutuamente a la participación ineludible de la Santa Misa Dominical y al mismo tiempo deben de ser un testimonio apostólico para otras familias de esta práctica. Se trata entonces de que pidamos al Señor Jesús en este momento de oración, que de verdad descubramos que Él está presente en la Eucaristía, que está presente en su palabra, que está presente en la asamblea, que está presente en el ministro, pero sobre todo que está presente en el sacramento que se confecciona allí por las palabras de la consagración. Y por lo tanto, cada vez que nosotros comulgamos, que es el siguiente aspecto que veremos, nosotros estamos invitados a permanecer con Él, a entrar en esta dinámica de una tensión amorosa hacia el Padre y hacia los hermanos. Pidamos al Señor que redescubramos que si el domingo descansamos, en los países de tradición cristiana es justamente para que podamos participar en la Santa Misa. Qué tristeza da cuando uno ve familias que pasan el día entero en un centro comercial o pasan el día entero cada quien en su habitación mirando internet o mirando la televisión, eh, se levantan tarde, pero no tienen ni siquiera un momento para congregarse juntos, para celebrar su identidad de cristianos, participando en la Eucaristía, comulgando el cuerpo y la sangre del Señor. Qué tristeza porque esa familia que vive así, sin Eucaristía, a pesar de ser bautizados, es una familia que languidece. Es una familia cuyos vínculos en realidad son frágiles, aunque vivan a veces como muéganos, porque falta ese vínculo que es el vínculo verdadero del encuentro comunitario, familiar con Jesús. Pidamos entonces en este momento de oración que nosotras, que nuestras familias redescubran la centralidad de la Eucaristía, pero también pidamos por todas aquellas familias que tristemente, atrapadas por el secularismo, atrapadas por el hedonismo, viven más bien la mentalidad del weekend en el que no es el domingo el día del Señor, el día de la familia, que redescubramos como aquella mística que hacía gritar a los mártires de Abisina cuando el emperador les prohibió poder reunirse el domingo y a pesar de esa prohibición ellos se reunían y no tuvieron empacho en morir por haber desobedecido al César y reunirse a celebrar la Eucaristía. Ellos decían, senza domenica non possumus, sine domenica non possumus. Sin el domingo no podemos, porque habían entendido que la Eucaristía era ese momento fundamental de estar con el Señor Jesús que antes ha querido quedarse, estar con nosotros. Pero te decía antes que la Eucaristía también tiene una dimensión comunional. En el sacramento eucarístico, el Señor Jesús nos da su cuerpo como alimento, pero al mismo tiempo nos une a Él, nos hace partícipes de su propia humanidad glorificada. Y así, al unirnos a su cuerpo, nos hacemos miembros los unos de los otros. Por eso te decía antes que esa familia que no participa en la Santa Misa, aunque vivan como muéganos, en realidad tienen unos vínculos muy frágiles, porque el modo como verdaderamente estamos presentes, estamos unidos unos a otros, es cuando comulgamos el cuerpo y la sangre del Señor y en Él nos hacemos todos miembros unos de otros, porque somos miembros de Cristo. Fíjate lo que dice San Pablo.
que describe maravillosamente esta misteriosa comunión con estas palabras. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Somos pues uno en Jesús al ser miembros de su cuerpo, viviendo el misterio de la unión común. Eso es lo que significa comunión mediante el amor. Para la familia, la Eucaristía es una escuela en que a través de actitudes de sacrificio, de donación generosa y oblativa, de obediencia y de encuentro con el Señor Jesús, se alcanza la comunión de los miembros entre sí, formando una unidad perfecta. Y así como la iglesia es comunión, así también la familia debe ser comunión de personas por medio del amor. Cuando la familia vive esta realidad, se convierte en aquella iglesia doméstica que debe ser como una meta que oriente los esfuerzos de cada familia concreta. La comunión, queridos amigos, que ha de vivirse dentro de las familias, se encuentra hoy en día amenazada. Todos nos damos cuenta de ello. No se puede dejar de considerar el divorcio como un gravísimo atentado, no solo a la unidad de la familia, a la unidad de los esposos, sino también a la comunión formada por los papás y los hijos. Pero toda actitud basada en el egoísmo y que lleva a la cerrazón va en desmedro de la comunión familiar. Pensemos, por ejemplo, en la convivencia, en el adulterio, en el abandono familiar, en el olvido de los papás por parte de sus hijos. Todo eso constituye un rechazo del amor y debilita tanto a la iglesia como a la misma sociedad humana. Hay entonces que tener presente que esa civilización del amor, en cuya construcción estamos implicados todos los miembros del pueblo de Dios, encuentra en la familia un punto fundamental. Y es verdad, porque de la familia depende por muchos motivos que la civilización del amor en la cual encuentra las razones de su ser como tal, esta familia. Y al mismo tiempo, la familia es el centro, es el corazón de esta civilización del amor. En estas consideraciones rápidas que hemos hecho, hemos podido constatar las profundas relaciones que unen a la Eucaristía con la familia y la importancia de este sacramento para edificar a nuestras familias como auténticos cenáculos de amor y de comunión. Vamos a pedirle al Señor, por mediación de su Madre Santa María, que este extenso ayuno eucarístico nos ayude a que surja una mayor conciencia de que si la iglesia vive de la Eucaristía, la familia, que es la iglesia doméstica, también. Si la Eucaristía es el sacramento del amor, los esposos, junto con sus hijos, lo necesitan para poder nutrir y crecer en su amor mutuo. Cuánto me gustaría soñar que cuando volvamos a reunirnos en nuestras iglesias, en nuestras parroquias, lo hagamos con una renovada conciencia del don y de la necesidad de la Eucaristía en nuestra vida familiar, que nos lleve a no descuidar el domingo, donde cada familia pueda hacer suya esa expresión que te decía antes de los mártires de África del Norte en Abisinia, que decían sine domenico non possumus, sin el sacramento dominical no podemos vivir. Que Santa María, nuestra Madre, nos lo conceda así, para que tengamos familias fuertes, que vivan plenamente la comunión del amor, que vivan esa mística de la donación, que vivan esa mística de la obediencia, de la entrega, y que ayuden a consolidar una sociedad fuerte, la civilización del amor. Que así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica,
Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.